ante todo, muy buenas noches. Muchas gracias por la presencia. Veo todas caras amigos de toda la vida prácticamente de nuestro transcurrir en nuestra institución. Y quiero agradecerles justamente su participación en estos eventos y en este lugar tan maravilloso que forman parte de una serie de conmemoraciones o de actos que estamos realizando en virtud del cincuentenario del Instituto Argentino de Enimología, Glaciología y Ciencias Ambientales, el IANIGLA, uno de los más antiguos institutos de investigación que tiene el CONICET en la provincia de Mendoza. De manera que quiero, antes de referirme a la distinguida mesa que vamos a tener hoy día, agradecer a todos los compañeros del instituto que están trabajando en estas actividades, dando lo mejor, poniendo empeño, con muchas ideas, y esto es parte de eso. Es decir, que estemos hoy día acá reunidos es el esfuerzo de todos nuestros compañeros de trabajo que están repartidos por toda esta sala. Así que muchas gracias a ellos también. Y especialmente hoy día queríamos reunir a tres de nuestros maestros, aquellos que nos guiaron en los primeros pasos allá en el tiempo, y que fueron nuestros baluartes a la hora de poder definir y consolidar nuestras carreras en la institución. Y eso para nosotros digamos, es un momento muy especial porque ellos son parte integrante de nuestra historia, no solamente institucional, nuestras historias de vida también. De manera que quiero agradecer particularmente la presencia de ellos, su participación y su empeño por estar aquí, y seguramente nos van a divertir y entusiasmar mucho con sus historias que van a contar. De manera que yo voy a invitar a Lidia Spizúa, en primer lugar, a José Pepe Boninseña y a Daniel Cobos, que van a ser nuestros tres invitados especiales de esta noche. Muchísimas gracias por la presencia. Hola. Bueno, muchas gracias por estar acá. Veo, como dijo Fidel, muchas caras conocidas, otras que no las conozco tanto, pero bueno, como yo salí de IANIGLA ya hace varios años, quizás ustedes entraron después. No esperen que esta sea una charla científica, no. Esto es una celebración. Y como una celebración, hay que también recordar y divertirse. Vamos a tratar de no ser dos viejos aburridos y una dama que los dejen a ustedes mal. Así que vamos a tratar de ser lo más ágil posible. El IANIGLA comenzó, dicen, hace 50 años. En realidad, cuando Lidia nos presente sus comentarios, van a ver que el IANIGLA en el 1972 es cuando se firma el primer convenio, pero en realidad el IANIGLA comienza a actuar efectivamente un poco después. ¿Podemos pasar el...? ¿Quién tiene el...? Ah, ya está. Bueno, como para tener un pantallazo de lo que significa el IANIGLA, fue fundado en el 72, tuvo un convenio de creación en que participó el CONICET, la Universidad de Cuyo, la provincia de Mendoza, la provincia de San Juan, el Departamento de Irrigación, el Servicio Meteorológico. Metieron a cualquiera adentro de él. Y eso, honestamente, era bueno porque eran buenas instituciones, todo lo que ustedes quieran, pero complicó bastante las cosas, porque para ponerse de acuerdo, para poder hacer las reuniones, para poder hacer las actas y todo lo demás, era un lío. Después, con el correr del tiempo, esas instituciones se redujeron. El IANIGLA tuvo la primera sede, bueno, tuvo varias sedes, después eso lo va a presentar, pero la última es la que ustedes conocen, la que ustedes van a trabajar todos los días, en el Parque San Martín. El financiamiento
uno ha tratado de rascar plata de donde podía, mirá. Esa es la verdad de la milanesa y creo que eso no ha cambiado y sigue todavía. Y no va a cambiar, desgraciadamente. Pero bueno, hubo agencias como el CONICET, agencias nacionales, la famosa agencia para la promoción de la ciencia en aquella época de la Secretaría de Ciencia y Técnica y ahora del Ministerio, y también se hicieron servicios a terceros, donde uno rascó un poco el fondo de la olla. Pero hubo un financiamiento internacional muy importante, y eso creo que es lo que nos ha salvado en gran parte las papas y que nos ha permitido crecer mucho. Y yo les recomiendo que sigan tirando la manga afuera, porque son en dólares y a uno le da siempre más prestigio cuando tiene cosas afuera. Entre ese financiamiento estuvo el Instituto Interamericano para el Cambio Global, la National Science Foundation, la NASA, la NOAA, la Comunidad Económica Europea, la Agencia Alemana y la National Geographic Society. Podemos pasar el otro. Pero bueno, llega un momento en que uno dice, ¿para qué demonios se creó el Yanigla? ¿Por qué se crea el Yanigla? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cuál fue el detonante que hizo que esta sociedad mendocina que vive mirando hacia Buenos Aires y no mira la montaña, de repente tuvo un shock y decidió que era hora de hacer algo? Y fue porque en los años 1964 al 70 hubo una progresiva y severa sequía. El próximo, por favor. Estate atento, che, no estés ahí con el teléfono. Fíjense, esta es una serie de los caudales medios anuales compactados, digamos, de todos los ríos de Mendoza. Y ahí ustedes ven muy bien cómo hubo una marcada disminución en la cantidad de agua que culminó en esta sequía acá de los años 64 al 70 que yo les decía. Eso la Madre Naturaleza nos lo estaba advirtiendo. Madre Naturaleza nos decía, ojos niños, miren que acá hay algo. Fíjense lo que era el glaciar del Humo, esto es en la cuenca del río Atuel, en el 14, y miren esta foto que sacó Daniel Cobo en el 84. Se perdió una gran cantidad de hielo. Madre Naturaleza nos estaba diciendo, miren, se está perdiendo masa de hielo, se estamos perdiendo de ser. Como de costumbre, reaccionamos mal y tarde, y para hacer algo se decidió hacer una voladura de la laguna del Atuel, como para que hubiera un poquito más de agua en esos momentos. Y ahí tienen la explosión que se hizo y el caudal que emergió, que fue cortito, duró lo que un pelado en la nieve. Vos no vayas a la nieve. Esta diapositiva, no se preocupen, yo no voy a leer todo eso, no tengan miedo. Pero es muy importante porque nos muestra cómo al poco tiempo de que se crea el Yanigla, que empieza a funcionar, los medios empiezan a darse cuenta de que está el instituto. Y leyendo esto, yo les recomiendo que si tienen oportunidad, vos que sos de la historia, lo lean. Porque acá está, en esta entrevista que le hacen al doctor Corte, al doctor Bader, ya vamos a ver quiénes son, ellos fijan los ejes del instituto, fijan por dónde tiene que ir el instituto y nos dicen con mucha claridad, necesitamos estudiar cómo es la nieve en Mendoza, cómo son los glaciares, qué está pasando, necesitamos estudiar los ciclos anteriores, necesitamos irnos con el clima hacia atrás y para eso necesitamos hacer un inventario de los cuerpos de hielo, trabajar con el paleoclima, buscar anillos de árboles, buscar polen, buscar dataciones en los testigos de hielo, dar todas las directivas de cómo tiene que funcionar el instituto. Y yo a partir de acá ya los dejo
voy a volver más tarde. Y ahora le doy el micrófono a Lidia Estizúa, que fue la que nos va a contar ahora, y porque ella fue en realidad una de las primeras que estuvo en el instituto. Bueno, a ver si puedo manejar hablar con la gente. Sí, es cierto que con Daniel al mismo tiempo entramos al instituto, pero yo ya conocía al doctor Corte de años atrás, porque estando como terminando mi carrera de geología en la Universidad del Sur, él venía del CREL de Estados Unidos con todo el background de estudios geocriogénicos, y entonces nos hizo entrar en esa temática que en la carrera se veía superficialmente. Así que después yo me puse en contacto acá cuando se empieza a hablar de la formación de Lianigla con Arturo Corte. El doctor Corte fue el impulsor realmente de la creación de Lianigla y fue designado vicedirector a cargo en el año 72. Junto con quien estuvo con nosotros en el año 74, el doctor Henry Baber, que era del Instituto de Nieve y Avalanchas de Davos en Suiza, y que actuó como director científico, asesor y supervisor de Lianigla. Es Baber precisamente quien nos trae los planos que geólogos, topógrafos en Suiza, de Helbring, hicieron excelentes mapas topográficos de la calidad de los Alpes para la cuenca del Plomo. Y ahí este doctor Baber me dice: Lidia, hay que estudiar esta zona, porque hay un glaciar que tiene características distintas, y ahí empiezo de a poco yo, a lo largo de los años estuve en el instituto, de una manera o la otra lo seguí estudiando. La próxima. Lianigla comenzó a funcionar en abril del 73 en el CELA. Estábamos en el subsuelo, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Y ahí ingresamos tres, que es yo, Daniel Cobos y Juan Carlos Leiva en Hidrología Nival, la próxima. Acá, en el año 74, nos mudamos al Servicio Meteorológico Nacional, que como ser una entidad patrocinante, pero yo el edificio para trabajar unos años ahí. Entonces, bueno, esta es una foto del diario en el que estoy trabajando con Daniel en los comienzos del inventario de glaciares. La próxima. Esto posteriormente ahí en el meteorológico ingresó todos estos que están acá, muchos, Roberto Bruno, Nicenia Andrada, Enrique Buch, Gladys Reynal, Rafael Botello, bueno, Aguado, no sé si recuerdan a la chicha, Mónica Wingenroth y Santiago Gentile, que era nuestro secretario. La próxima. Al doctor Corte se le recomienda... Al doctor Corte se le... Hablo así, ¿se siente? ¿Está bien? Se le recomendó el relevamiento de los recursos hídricos sólidos en los Andes centrales de la cordillera. Y bien como dijo Pepe, a él en las reuniones previas a la iniciación de Lianigla, se tomaron todas las decisiones de las disciplinas que se iban a encarar para desarrollar el futuro del instituto. Una de ellas era, nadie conocía cómo eran los recursos en la cordillera de los Andes. Entonces se trató de, a través del inventario, de conocerlo, y entonces esto se realizó con las fotografías aéreas del 63, que nos la proveyó Fabricaciones Militares, y que reflejó la situación de los recursos a esa fecha. Lianigla realizó un nuevo vuelo de fotografías aéreas en 1974 de la cordillera de San Juan y Mendoza. Estas son dos fotografías. Esta es la cuenca del Plomo, este es el glaciar Nevado del Plomo, que después me voy a referir un poco. Con esos dos materiales trabajábamos, y los mosaicos de Fabricaciones Militares. La próxima. Bueno, ya en el 79
nos trasladamos al actual Centro Regional de Investigaciones Científicas y Técnicas, donde todos hemos estado y ustedes están ahora ahí. La próxima, en el 77, el IANIGLA ajusta el inventario a las instrucciones dadas en la Guía para la Compilación y Unión de Datos del Inventario Mundial de Glaciares por la UNESCO, como una contribución al World Glacier Monitoring, al inventario mundial de glaciares que estaba la sede en Suiza. Me quedó un pedacito. En el 86 al 13 fui designada corresponsal nacional del World Glacier Monitoring Service, y esta es una foto que ilustra, por ejemplo, que aquí en los Alpes estamos en una reunión que se hace cada 5 años, y cada uno de nosotros es el representante nacional de su país, y ahí se expone cada uno cómo ha hecho el inventario de los glaciares de su área, la montaña, los posibles problemas que pueden haber presentado. Y bueno, y así eran reuniones muy interesantes, ahí despliega, empieza a asomar a través del doctor Williams de la Geological Survey, el uso de las imágenes satelitales. La siguiente. Tuvimos una muy buena financiación del programa de BIT, nosotros, todos en el IANIGLA. Y entonces era el programa BIT CONICET. En mi caso, yo fui jefa del proyecto del inventario de glaciares de los Andes centrales, del 80 al 85, que trabajé en la cuenca del río Mendoza y en el sector este del Cordón del Plata y del Portillo. Daniel Cobos en las cuencas del río Atuel y Malargüe, y Carlos Aguado en las cuencas de los ríos San Juan y Hacha, la próxima. Después se crea la unidad de geología glacial con los años, para que como uno de los objetivos, como explicó Pepe también, del instituto era ver el estudio del recurso hídrico presente y aparte la geocriología y conocer el clima y el paleoclima. Entonces, hay distintos objetivos en la unidad de geología glacial. El primero, como ya comenté, está del inventario de glaciares y morena. Después se estudió la secuencia glacial del Pleistoceno al Holoceno, glaciares en Serge, fluctuaciones de glaciares en los últimos siglos y procesos de remoción en masa. La próxima. Esta es una foto que aquí está el doctor Corte. A mi lado está también el doctor Stephen Porter. Él fue mi director y asesor de la tesis doctoral. El doctor Porter era el director del Quaternary Research Center en la Universidad de Washington, en Seattle, y profesor de la universidad en geología glacial. La próxima, yo realicé una beca a través del programa BIC-CONICET como visitante científica en la Universidad de Washington sobre un curso, porque la universidad uno tiene un panorama general, pero no como para hacer estudios en detalle, sobre un curso de geología glacial dictado por el doctor Porter, y después seminarios sobre registros paleoclimáticos en el hemisferio sur, que fue dictado por Porter y por Campbell Clapperton de la Universidad de Aberdeen, que muchos de ustedes conocieron, ¿no? La otra, acá es dentro de lo que se trabajó en mi tesis doctoral en geología glacial. Estoy en esa foto con mis dos grandes colaboradores a lo largo de la vida. Está con nosotros, murió muy joven. Y bueno, son afloramientos que están pulidos por el hielo, que los estábamos estudiando, y aquellas son rocas que, trabajadas por el hielo, por eso esas formas redondeadas. Nos costó mucho subir ahí con Rafael, me acuerdo. Fue duro. Bueno, la próxima. Aquí estoy en el Valle de los Orcones. Estoy ahí con Porter, y donde estamos parados precisamente es la Morena Orcones, que es correspondiente
al máximo glaciar de la última glaciación, está datada por distintos métodos, en unos 20.000 años antes del presente. Ahí se ve otra morena más antigua, penitente, que es unos 40.000 años, también datada, y hay secuencias más antiguas también, pero no viene al caso. Acá después, una vez que termino mi tesis doctoral, trabajo en el valle del Río Grande, y toda esta zona, la laguna, es la morena correspondiente al último máximo glaciar. Ahí cerca de la laguna ha sido datada por carbono 14. Y la edad es también de aproximadamente 20.000 años antes del presente, que se correlaciona con la morena de Orcones en el Valle del Río Mendoza. La próxima. Acá es como para obtener muestras de carbono 14 relacionadas a depósitos glaciares, vemos las turberas. Entonces, tratamos de perforarlas. Este es un testigo, ahí es como se observa el testigo, y esa nos da una edad que está en relación con el til, que se llama, que es el detrito que deja el hielo, que hay que llegar con la perforación a la base, que muchas veces es muy problemático. Bueno, en esta foto está Lidia Perry, que primero fue becaria, después pertenece al instituto, Pierre Pite, que todos conocerán, y ahí estoy con Fernando Picolela, que también me ayudó a trabajar en la zona. La próxima, ahora pasamos a otro aspecto, es la secuencia glacial del Holoceno. Entonces, se estudian los valles del Azufre y del Peñón, que está al este, el otro valle. La secuencia glaciar de los últimos 5.000 años antes del presente. Esto todo fue datado, hay distintos avances glaciarios durante el Holoceno por carbono 14. Ahí en el laboratorio me ayudó antes de enviar a datar las muestras, Cecilia Regairá. Me remonto desde los 5.000 años antes del presente a la pequeña edad de hielo, 1450, 1640 años calendario del presente. La otra, y acá es el glaciar en Serge, o sea, los glaciares en Serge periódicamente tienen avances rápidos después de largos periodos de lento movimiento. Estos glaciares son raros, pero ocurren en Pamir, en los Andes, en los Alpes de Italia y Alaska. Y la verdad que hay que monitorearlos con imágenes para ver su comportamiento. Cuando trae Bader, remontándome al pasado, los planos de los suizos hechos, de topógrafos que habían estado en 1910 y en 1934 en la cordillera, entonces se dan cuenta que primero estaban todos los glaciares como unidos, formando como un río con distintos brazos, y entonces cuando va de nuevo en el 34, todos han retrocedido, pero hay un glaciar que había avanzado. Entonces, pero antes de eso se descubre que hubo una inundación catastrófica acá en Mendoza en enero del 34, que destruyó la usina de Cacheuta, el hotel, 7 puentes, murieron gente. Y eso fue porque este glaciar, que se llama Grande del Nevado, es un glaciar en Serge, y que en el año 33 avanzó y llegó al lugar que se denomina aquí, lo llaman Roca Pulida, y aguas arriba se formó un lago de 2,5 kilómetros, y llegó un punto que eso rompió ese dique de hielo y salió el agua valle abajo, inundó el valle en Mendoza. También se descubre un poco la cosa porque en las mediciones en el caudal
cerca de Punta de Vacas y Tupungato ven los picos de las crecientes en las mediciones y se alertan de qué es lo que está pasando en Cordillera. Después este glaciar tuvo otro surge en el año 1984 y otra vez se formó una laguna aguas arriba del dique de hielo, pero no hubo desastres porque esta es una foto, ahí está Jorge Suárez, que perteneció también aquí a Lianigla, esta foto es del 86, el surge era en el 84, y hay un túnel ahí que el agua salió despacio a través de ese túnel. Después este cuerpo de hielo queda y se va derritiendo porque no está en condiciones naturales para sobrevivir y vuelve a su posición normal. Y después en el 2007 otro avance, también con un desagote suave que no se manifestó en grandes consecuencias. La próxima, este es un surge que haré esto en el Valle de los Orcones, la cuenca del río río Mendoza. Tenemos el glaciar de Orcones inferior, que está ubicado en la pared sur de la Concagua, que tuvo un surge en 1984 y en el 2004. Pero este surge no es peligroso porque corre paralelo al valle, no está transversal como el otro. La próxima. Acá vemos las fluctuaciones de los glaciares en los últimos siglos. Por ejemplo, esto es en la cuenca del Valenzuela, en las nacientes de la cuenca del Río Grande. Aquí es como históricamente estaba el hielo en el 1894 y cómo se fue retirando en el 2005 y 2007. La próxima. Acá otra foto histórica, linda, me gusta a mí. La lengua en el glaciar de las Vacas, que está saliendo prácticamente del afloramiento rocoso del valle. Y después ya en el 2005 se disgrega la lengua, no se disgrega, se divide, y experimenta un retroceso importante. La próxima. El otro punto es que se trabajó en procesos de remoción en masa a efecto de planificar el uso de la tierra y mitigar los desastres naturales. Entonces, nos enfocamos, bueno, ahí trabajé con la Estela Moreira, y distinguimos los flujos, deslizamientos, caídas de roca, que son los eventos geológicos más comunes en los Andes. Esta es la rotura del arroyo Los Blancos en la ruta 222 del río Salado como consecuencia de un flujo de barro provocado por fuertes lluvias en 1992. La próxima. Acá es una espectacular caída de roca cerca de Potrerillos en 2001 y que bloqueó la ruta con bloques de gran tamaño. La próxima, esta es una foto ahí está Fernando Picolela, muy jovencito. Cuando Lianigla pone un vertedero para hacer mediciones hidrológicas en la zona ahí de Potrerillo, pero vino un flujo de detrito, que es material fino, grueso y enormes bloques como el que está al lado, que destruye el vertedero, y así fue hasta que eso se abandonó porque era mucha pendiente y los flujos son repentinos relacionados a fuertes precipitaciones y se dejó eso. La próxima. Acá es en el complejo, en la localidad de Las Cuevas. Este es un deslizamiento complejo. Tenemos vulcanistas que están buzando, o sea, con una inclinación fuerte. Hay un plano de cizalla, eso se rompe en un montón de bloques. Un flujo de escombro, un flujo seco, muy catastrófico, y que llegó hasta la orilla opuesta a los bloques. La próxima. Acá es en la Quebrada Seca, que constantemente todos los años debido a precipitaciones irrumpe la ruta, obstaculiza el tránsito, ¿no?
La próxima. Bueno, acá el personal que trabajó conmigo: Rafael Botero, Carlos Aguado, Cecilia Regairás, Estela Maris Moreira, Gabriela Maldonado, Lidia Ferri, Pierre Pete, Hernán Gargantini, Fernando Picolela, Hugo Videla. A ellos mi agradecimiento. La próxima. Y este financiamiento, que tuve menos que los de cosas no tan importantes como los del Pepe, pero bueno, tuve de CONICET, de la agencia, de la Universidad de Cuyo, del gobierno de la provincia de Mendoza, de CONAE, de IAI, Comité o Latinoamérica, que me hicieron, efectuaron dataciones absolutas. Y otro servicio que hizo la unidad a través de asesorías, hicimos varias asesorías, en las provincias de Mendoza y de San Juan, en distintos años, y a través del Ministerio de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda de la provincia de Mendoza también hicimos asesoría, de la Subsecretaría de Minería de la provincia de San Juan y Minera Argentina Gold de San Juan. Bueno, ahora les cedo el lugar a Daniel Cobo, que va a continuar. Y acompañando acá al ingeniero Boniceña, que fue director también del Yanigla, pensamos que esto es una conmemoración, en realidad. Es un momento de reunirnos y divertirnos bastante, conociendo también la compleja realidad que nos embarga. Y vamos a empezar por... Espero que salga como chiste. En esa imagen, ese soy yo. Detrás, alrededor, están los penitentes de uno de los glaciares del cráter oeste del volcán Overo, donde se explotaba el azufre. Ahí están los penitentes. Y yo represento el interglaciar. Esos ya no quedan, han desaparecido, porque fuimos después y subimos en el camino minero que llegaba hasta la cumbre del volcán Overo, y se ve el Tinguiririca ahí acá, tocando las manos. La cuenca, por ejemplo, donde cayeron los uruguayos, están muy cerca allí. Y había una vialidad, se bajaba el material a lomo de mula al principio, después con camino, pero también después se hizo un cable carril de 11 kilómetros de distancia, que partía de la parte baja de la planta hasta la cumbre en una localidad que se llama El Ángulo. Muy interesante. ¿Por qué digo esto? Me voy acordando de estas cosas. Porque podemos ir siguiendo la velocidad con la cual fue desapareciendo, ¿no es cierto?, el hielo del suelo, y que generaba problemas con el traslado del material. Eso es la mina de Sominar, se llama. Y recibimos muchísimo apoyo del administrador, señor Magriñac, que vivía en el Sosnado. ¿Por qué digo esto? Porque es anecdótico. A partir de hablar mucho con él, nos fue dando ideas, por un lado, información, pero sobre todo información, que la fueron largando así como a cuentagota, y nosotros, por supuesto, ávidos de toda la información que viniera, era vital. Así que jugó un rol muy importante eso. Ese glaciar también, como lo mostró, bueno, un segundito, se voló con un avión de la 4ª Brigada Aérea desde el Sosneado, desde el Mercedario, por la vertiente oriental de la cordillera, hasta el Descabezado. Ah, no voy a salir, no. Volvemos y empecemos de nuevo. Ustedes quieren saber si es realmente que esto es hielo. No,
Sí, esto es hielo y este soy yo. Bueno, pero lo importante de esto es que el doctor Bader, a quien hizo mención Pepe como Lidia, en esa fotografía del diario inclusive, que es cuando se armó un poco la parafernalia de cómo iba a empezar a funcionar un instituto con tantas necesidades de información que no estaba compilada. Apareció incluso la historia ambiental como una herramienta. Y el doctor Bader voló, y en ese caso yo lo acompañé yo en un Morán Sulmier de la 4ª Brigada Aérea. Hicimos todo el recorrido. Cuando bajamos, la primera expresión del doctor Bader fue muy tajante, porque realmente le daba justo en el clavo, ¿sí? Un hombre con una experiencia espectacular, a quien le agradecemos realmente la formación y la continuidad de todas estas cosas. Bueno, eso es anecdótico, pero es fundamental. ¿Por qué? Porque se repitieron algunas imágenes que se tomaron, ¿no es cierto?, como dijo Lidia, las de fabricaciones militares, después la del 74, y algunas parciales con algunos vuelos que eran conseguidos nada más que aprovechando a veces contacto, por supuesto, con las autoridades de la Fuerza Aérea, pero fundamentalmente porque pusieron mucha buena voluntad acompañándonos en esta tarea. Bueno, no quiero hacerlo muy tedioso porque no es mucho más lo que puedo agregar. La próxima, donde salgo más buen mozo. Acá tenemos a varios componentes y que están presentes la mayoría en las nacientes del río Cuevas. Y este fue el primer refugio que instalamos, para lo cual inclusive tuvimos que hacer toda una estrategia determinada porque lo llevamos a lomo de mula. Entonces se hicieron paneles y fue una experiencia muy interesante. Ese refugio no está más y nos preocupamos en su momento, estaba el doctor Corte que nos dirigía en el campo, tratando de evitar el problema de las carreras de nieve, porque hay aludes y es una zona sísmica y hay años que nieva más y otros que nieva menos. Entonces lo pudimos comprobar porque 3 o 4 años después encontramos los clavos nada más. Habían volado, imagínense si hubiera gente ahí adentro. Traigo a colación esto porque en las nacientes de la Laguna del Diamante, que hay excursiones ahora para verlas, hay un refugio que pertenecía a la Universidad Nacional de Cuyo, construido por un suizo italiano en la época de la existencia del Consejo de Investigaciones Científicas, el DIC, y se hizo un refugio que todavía está en pie, fabuloso, que debe tener más o menos, calculábamos, unos 250 a 300 metros cubiertos. Es más, tenía 5 pesebres. ¿Para qué? Para poder tener y alojar las mulas y poder salir, cosa que es muy difícil si se nieva ese valle, de no ser un snow track o helicóptero, la cosa no camina, ¿no? Pero bueno, hasta eso tenía, y se hizo estudios, el doctor Corte había hecho estudios justamente geocriogénicos, y ese refugio ha servido para ver qué parte del edificio que tiene estructura mineral se partió. Bueno, una experiencia. Volvamos. Los sacrificados llanigleros, que muchas veces íbamos con recursos muy escasos, porque lo que pillábamos como información o como sugerencia y como encuesta, porque estábamos acostumbrados ya a hacer en la conversación cotidiana, sacar una gran cantidad de información que luego se pasaba por planilla y decía, hablé con el Chimango, ahí tengo una carpeta todavía. El Chimango era un señor que era un empleado de la ITT, a la American Cable, que unía Mendoza con Chile.
y pasaba por acá por el cerro el Pelado y caía a Uspallata y seguía casi un poco paralelo al ferrocarril. Ese señor tenía como función, entre unas cosas, reparar los cables de la ITT. ¿Por qué? Y ahí aprendimos varios, ¿no es cierto?, gracias a estos profesores que fundaron el instituto, que se formaba hielo por condensación, icing, yo no lo conocía el término, peligroso en los puentes, pero fundamentalmente eso. Entonces el peso del hielo cortaba los cables y había que ir a arreglarlo. 200 kilómetros de nieve subiendo y bajando no era fácil. O sea que ahí empezamos a ver la parte aplicada, de alguna manera, en la construcción de los viales, en la construcción de los edificios, y en esto, por ejemplo, saber dónde colocar un edificio donde albergar los científicos, por supuesto, y todo el equipamiento que siempre el instrumental es carísimo. Espero no ser muy... En una nevada excepcional, este es el comienzo de al Paramillo de Cuevas. Y cayó una nevada, nosotros estábamos para tratar de sacar muestras de nieve, de todo este tipo de cosas, traerlas. Y resulta que la nevada fue tan grande que los pocos autos que pasaron se quedaron. Y algunos se quedaron en alguna hondonada, donde acá, en este caso, ven que están con las palas, está y una sonda tratando de localizar los autos que habían alcanzado a pasar, no pudieron ir más abajo, y tratar de rescatar de la baulera de los autos la ropa que traían para pasar el invierno acá. Eso fue interesante. Entonces, bueno, se empezó a pensar en hacer una evaluación de todas las carreras de nieve a lo largo de todo el río, desde Polvareda prácticamente hasta el túnel internacional de Chile. Bueno, y así como eso hay cientos, así que ahora vamos a hacerlo más breve. Así que enseñarle a los operarios y aprender uno mismo también cómo sondear para poder encontrar, porque muy cerca de allí tenemos pistas de aterrizaje, pistas de esquí, y muchas veces hay aludes y a veces quedan entrampados los deportistas, ¿no es cierto? O la gente que, en este caso, camioneros, en fin, todo tipo de vehículos. Adelante. Y ese fue uno de los... Acá también... Adelante. Porque acá todas estas personas están acá, hay muchos compañeros ausentes, lo que no nos acompaña, pero nos acompaña en espíritu, que trabajamos en el segundo refugio en Vallecitos, en la zona del Salto. Más alto que el anterior, con distintos tipos de nieve en cuanto a la cantidad. Ese todavía está en pie, en parte. Porque debo agregar algo que es muy importante para nosotros como ciudadanos comunes. Esto es parte del patrimonio del Estado y debemos cuidarlo. No lo podemos romper. Bueno, en algunos de estos refugios dejamos, por ejemplo, dos acondicionadores de aire, generadores de electricidad, ¿cómo se llama? Un grupo electrógeno, bien cubierto para que no tuviera problemas, que se oxidara, que se mojara, bien aislado, etcétera, etcétera, etcétera. Y 2 o 3 años después, subiendo, y no encontramos ni las tuercas. ¿Por qué? Porque, desgraciadamente, esos no son deportistas, andinistas, se dice entre comillas, que utilizaron la infraestructura para alojarse una noche o 2, 3, por ejemplo, se lo llevaron, se lo robaron, sabiendo de que había un cartel inmenso que decía investigación científica y salía toda la información que hemos visto a través de lo que dijo Pepe y Lili. Bueno, voy a ser breve porque si no me van a matar. Adelante. La cumbre del volcán Overo, ese donde estaba la mina Sominar, se está sacando, ¿no sé, con un Corinauer, testigos del hielo. Ahí colaboró mucho el Instituto Antártico Argentino
porque después lo hicieron en la Antártida, para hacer cronología. Bueno, hay uno de los datos que corresponden a esta secuencia. Bueno, acá también, desde las muestras que indicó Lidia, del retroceso de los distintos niveles y avances de los glaciares que eran esos, se estudiaba las morenas y con sus características. La fecha era muy importante y sigue siendo importante, seguirá siendo importante. Lo importante de esto también es que es una zona seca, seca como lengua del oro. Y cada vez que pasa esto, fíjense lo que está pasando en este momento en la laguna del Vigorón y la de Soria. Prácticamente se han secado. Y si se seca eso, se nos acabó el vino. Ay, qué problema, la próxima. Ya con esto termino. Bueno, la cantidad de instalaciones, creo que eso ya lo ibas a explicar vos, Lidia. La instalación de estaciones meteorológicas, desde la convencional, que pusimos como 5 en distintos lugares, porque conseguimos, por ser urquetes, por meternos, hablar con Juan, Pedro, Domingo, María, con quien sea, nos enteramos de que en vialidad provincial existían 5 equipos de estaciones meteorológicas sinópticas del sistema SIAP, hasta con los abrigos. Y entonces, quiero recordarlo, el ingeniero Candizano era el director de la Divisional Norte, y me dice, ¿y a vos te hace falta eso? Nos trajimos hasta las puertas. Y fueron como empezaron a instalarse las primeras instrumentales, hasta que después ya fue llegando dinero para la compra para equipamiento, etcétera, etcétera. Bueno, pero esto es un poco para recordarle alegremente por qué el instituto es tan especial, tan caro al corazón de todos. Y porque si no tenemos agua, no tenemos vino. Y eso es lo que ya estamos viendo. Bueno, ingeniero, me voy a contar el anillo de los niveles. No, bueno, sentí por ahí un sonido que me emocionó mucho. Pero antes de seguir, para distendernos un poco, quería contarles lo que me pasó ayer con el censo. Suena el timbre y dije, la censista, abro la puerta, no, eran los testigos de Jehová. ¿Qué va a hacer? Bueno, uno de los ejes... No. Y me censaron. Otro de los ejes que hemos mencionado, que estaban en las premisas del corte del doctor Bader, fue el paleoclima. Una de las primeras cosas que se hicieron con el paleoclima fue instrumentar un departamento de dendrocronología e historia ambiental. ¿Qué es la dendrocronología? Es estudiar la secuencia del ancho de los anillos de los árboles. Pucha, qué estupidez, che, porque parece una estupidez, ¿no es cierto? ¿A quién se le ocurre estar? Pero resulta que ahí hay un montón de información del clima del pasado. Y rescatar esa información fue la tarea que hemos hecho en todos estos años en el Yanigla. Y si bien es una tarea muy importante, quiero decirles que para nosotros ha sido más que importante porque nos ha dado de comer. Así de simple. La próxima, por favor. El laboratorio comenzó en el 76. Ahí se hicieron los primeros trabajos explorando qué especies eran las que se podían usar para hacer cronologías de anchos de anillo. Se empezaron a hacer las primeras cronologías en Argentina y en Chile. Sí. Tuvimos el apoyo enorme de la Universidad de Arizona, y el primer integrante de la universidad, del laboratorio de anillos de árboles de la Universidad de Arizona fue Richard Holmes, que nos ayudó muchísimo. Realmente maravilloso la tarea que él hizo
acá en Argentina y el impulso que le dio a nuestro laboratorio, la visita. Esta fue la primera misión que vino. Acá lo vemos a Richard, lo vemos a el otro ayudante que vino con él. Acá está Chicha Mihailovic, Roberto Bruce, Daniel y yo. Sigamos. Este fue, ahí viene una majestuosa araucaria, el doctor Balmore Lamarche, con quien yo estudié dendrocronología en la Universidad de Arizona. Le decíamos el pájaro loco. Miren si no parece un pájaro loco. Él ya no está. Desde el 83 al 90 se empezaron a hacer una expansión de la red de cronologías en la Argentina. Empezamos a incorporar más especies en el norte del país, especies en el sur, como la lenga, el austrocedro, la cedrela. Pero también tuvimos fondos del CONICET y apoyo del CONICET en el sentido que pudimos aumentar los recursos humanos. Yo no me iba a poner solo a mirar todas esas muestritas y contar todos esos anillos. Entonces, bueno, tratamos de incorporar gente. En realidad, la primera que se incorporó fue una chica de La Plata, Estela Maris Rivera. Estela era una chica de lo más divertida y fresca. Cuando tuvo que hacer sus informes, el primer informe lo hace, me lo trae, todo muy... Y me dice, Pepe, acá te presento el informe. Vos miralo, léelo, eso sí, le tocas una coma y yo te reviento. Así es. Sigamos, por favor. El segundo que entró fue Ricardo Villalba. Y viendo esa foto, ustedes se darán cuenta por qué le decimos el bebé. Pero claro, el bebé creció y ahora el bebé acaba de ser abuelo. También un poquito después de Ricardo entró, ¿quién? Fidel Roy. Fidel Roy en realidad le ha ganado a Villalba porque él no es abuelo, es biabuelo. Sigamos, por favor. Y ahora, claro, es el director del instituto, pero a pesar de eso le seguimos diciendo Fidelito. Desde el 91, estos chicos que terminaron sus becas en el CONICET consiguieron hacer sus doctorados en el exterior. Ricardo fue a Boulder, en Colorado, y Fidelito a Birmendorf, en Suiza, con Franz Steingruber. Tuvimos ahí un gran impulso porque pudimos empezar cooperaciones con el IGBP y con Paz Global Chain, una rama del IGBP, y tuvimos varios subsidios internacionales, comenzando con algunos Star Grants del IAI y de la Red Latinoamericana de Botánica. Desde el 2000, o un poco antes, tuvimos también una gran cooperación con las agencias internacionales, y ahí esas agencias internacionales, lo más interesante para mí que tuvieron fue que nos dio la posibilidad de traer gente y pagarle a gente que después hizo sus primeras armas y pudo entrar a becas del CONICET. O sea que ampliamos los recursos humanos. Uno de los que nos ayudó mucho en esa etapa fue Brian Luckman, un canadiense que fue uno de los PI de uno de los Star Grants del IAI. Y luego también estuvo la doctora Vera Marcraft, quien es una palinóloga que estaba en la Universidad de Colorado y que también nos ayudó mucho. Era una gran entusiasta del instituto y nos abrió muchas puertas afuera. Ahí la gente que ingresó al laboratorio y que más o menos conformó el primer grupo con estos grandes. Pablito Villarla,
el Pini, Alberto, Ricardo, Daniel, ahí estoy yo, acá está Silvia Delgado, Fidel, Susana Monge y Daniela Mendoza. En esa época entraron también, empezaron a hacer sus primeras armas, Lidio López, Ignacio Mundo, otros más, Juan Alba, Mariano Macioca, pero Mariano Macioca no está en el laboratorio ya, por eso no lo mencionamos, entró ahí. El laboratorio se había consolidado de tal manera que nos propusieron y nos dieron el honor, digamos, de hacer la primera reunión internacional llamada Dendrocronología en el tercer milenio. Eso fue en el año 2000 y vino todo este montonazo de gente. Fue un trabajo, mirá, nunca se pongan a hacer reuniones internacionales, porque... Bueno, sigamos. A ver, según la página de Yanigla, en este momento el laboratorio tiene 10 investigadores, 9 becarios, 6 miembros del CPA. Y también hay que decir que el laboratorio se ha escindido un poco porque ahora dio origen a otra unidad que es el Grupo de Ecología Forestal, en donde está Pablo Villagra, que tiene 6 investigadores y 5 becarios. Así que hemos tenido gemación, hemos dividido Bueno, yo hasta acá llego. Pero antes de dejar y de irnos a tomar un vino, hay 2 o 3 cosas más que quería decir. La primera de ellas es dar nuestro recuerdo y nuestro cariño a aquellos compañeros que nos han dejado y ya no están con nosotros. A Enrique Buch, a Carlos Aguado, a Jorge Suárez, a Hugo Videla, a José P. Fernández y a Martín Silva. Sigamos por favor. Al doctor Corte, a quien yo le debo muchísimo y al cual le quiero rendir un particular homenaje, porque él, en una época muy jodida de mi vida, pero muy jodida, en la cual tenía que o irme del país o irme, me protegió, me dio su apoyo y bueno, y aquí estoy. Sigamos. Al doctor Wolfheimer, al Wolfi, tan querido Wolfi, que cuando él ingresa él tenía un grupo de gente, que hay varios acá, que era el Privipa, y pudimos convencerlo de alguna manera de traer su grupo al instituto y hacer una gran unidad entonces con mucha más gente, con mucho más peso. Y bueno, el Wolfi nos dejó también no hace mucho. Y la querida Charita. ¿Qué puedo decir? Bueno, pero no nos pongamos tristes, porque esto es una celebración. Y todos ellos nos han dejado toda su calidez, todo su ejemplo y todo el empuje que han tenido con nosotros. Creo que esto es todo, pero también decirles que, bueno, que son 50 años. Yo espero estar con ustedes cuando celebremos los próximos 50 años. Y decirles que, bueno, que hay que seguir con lo que se ha hecho en el instituto, seguir adelante, porque el instituto es muy importante y hay que convencer a las autoridades, las que están ahora y las que van a venir y con las que ustedes tendrán que lidiar para conseguir fondos, de la importancia del instituto, seguir creciendo como lo han hecho hasta ahora. Yo me siento muy orgulloso de haber sido parte del comienzo del instituto y haber hecho toda mi carrera ahí. Como les dije en una oportunidad cuando me jubilé, no quisiera haber tenido otro lugar para trabajar más que en Yanigla. Muchas gracias.
Y ahora lo único que tenemos que decir es ¡feliz cumpleaños, Yanigla! ¡Y a tomar un vino, carajo!